Bueno, en, en esta segunda parte de la clase vamos a abarcar exclusivamente todas las opciones del tratamiento de la endometriosis. La premisa básica con la cual nos vamos a manejar es que el tratamiento de la endometriosis va dirigido a la manifestación de la enfermedad, o sea, en aquellas pacientes donde no tienen deseo de embarazo y predomina el síntoma dolor, el tratamiento va a estar dirigido a la disminución del dolor, de la dismenorrea. En aquellas pacientes donde prevalece el deseo de embarazo, vamos a tratar la infertilidad de la paciente, y en aquellas pacientes que tienen dolor asociado a un tumor pelviano, cuando tienen endometriomas de un volumen considerable que se presentan como tumores pelvianos, el tratamiento es dirigido a resolver los endometriomas. Bueno, tenemos entre las opciones del tratamiento, podemos dividir en un tratamiento médico, tratamiento quirúrgico y la combinación del tratamiento médico con quirúrgico que se da en la mayoría de los casos, sobre todo para prevenir recurrencias. No se recomienda ningún tipo de tratamiento médico sin haber realizado el estudio laparoscópico previo y su clasificación. Dijimos que el diagnóstico, lo dijimos un montón de veces en la clase previa, y espero que lo recuerden, que el diagnóstico siempre es laparoscópico, porque va a permitir la toma de muestra para estudio anatomopatológico y obviamente la estadificación de la paciente para ubicarla en cualquiera de los 4 estadios de la enfermedad. El tratamiento dijimos que podía ser médico o tratamiento quirúrgico. El tratamiento médico tenemos de elección, son los anticonceptivos orales, son la primera línea de tratamiento en las pacientes con endometriosis. Tenemos casi a la par los progestágenos con la fórmula única, no asociados a estrógenos. Tenemos los clásicos, la gestrinona o el danazol, y una opción también utilizada son los agonistas de GnRH como leuprolide, nafarelin, buserelin, goserelin. Y el tratamiento de elección es la laparoscopía, que permite la coagulación de las lesiones, las quistectomías de los endometriomas, la liberación de las adherencias y la toma de biopsias. La laparotomía está reservada únicamente para estadios avanzados de la enfermedad. El tratamiento quirúrgico puede ser conservador o un tratamiento radical. El tratamiento conservador, justamente el objetivo que tiene es conservar la capacidad reproductiva de la mujer, y el radical no conserva obviamente la capacidad reproductiva ni la función ovárica, que incluye el tratamiento quirúrgico radical. Como cualquier tratamiento radical, es la histerectomía total o subtotal, la anexohisterectomía o la oforectomía bilateral. Bien. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento quirúrgico conservador? Básicamente son restaurar la anatomía pelviana, remover las lesiones visibles, eliminar las vías del dolor, liberar adherencias y distorsiones de los órganos pelvianos, y todo esto tiene también como objetivo reducir la tasa recidiva de la endometriosis. El tratamiento quirúrgico conservador, como hemos dicho, es la cirugía laparoscópica, que permite realizar el diagnóstico, estadificar, completar el tratamiento quirúrgico, y a pesar de que dijimos que es un método que depende de la experiencia del cirujano laparoscópico, existe
una metodología bien establecida para poder identificar las lesiones y realizar la estadificación de acuerdo a esta metodología establecida para estadificar, que establecida por la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva. Mediante el tratamiento quirúrgico conservador por laparoscopía, lo que se realiza son la resección y liberación de adherencias, la cauterización o vaporización de los focos endometriósicos, la apertura, aspiración y extracción de la membrana intraquística y cauterización del lecho del endometrioma, y se puede hacer la salpingovariolisis y salpingostomía. Es importante recalcar que el tratamiento quirúrgico conservador no tiene el mismo efecto, los mismos resultados en los diferentes estadios de endometriosis. En los estadios 1 y 2, o sea, en la endometriosis mínima y leve, la ablación y remoción de los focos de endometriosis por la laparoscopía se asocia con una mayor tasa de embarazo posterior al tratamiento quirúrgico. En cambio, en los estadios 3 y 4, o sea, en las endometriosis moderadas y severas y en la endometriosis profunda, no hay evidencia de que el tratamiento quirúrgico conservador mejore la tasa de embarazo posterior. Los tratamientos médicos para la endometriosis son eficaces en el tratamiento del síntoma dolor. Sin embargo, no hay evidencia que demuestre que el tratamiento médico sea eficaz en disminuir la esterilidad en estas mujeres. Con respecto al tratamiento médico, el agente terapéutico ideal tendría que cumplir con los objetivos del tratamiento, tendría que tener un efecto reversible, tiene que tener una posología cómoda y tendría que tener escasos efectos adversos. El tratamiento médico se divide en dos tipos de tratamiento: sintomático y hormonal. El tratamiento sintomático incluye los AINES, los inhibidores de las prostaglandinas, el más comúnmente utilizado, el ibuprofeno, diclofenac y el ácido mefenámico. Y en los casos más intensos se pueden utilizar ansiolíticos y antidepresivos. El tratamiento médico hormonal incluye sobre todo los estrógenos y progestágenos. Tratamiento médico tenemos lo clásico, lo actual y lo que se viene. Lo clásico incluye el danazol, la gestrinona. Lo actual son los anticonceptivos orales, los análogos de GnRH y antagonistas de GnRH. Y lo que se viene sería inhibidores de la aromatasa, las estatinas, cabergolina, antioxidantes y los inhibidores de la COX-2. Vamos a comenzar con lo clásico, que era utilizar el danazol. En realidad ha caído en desuso el danazol para el tratamiento de la endometriosis. El objetivo del danazol era inducir una pseudomenopausia. Es un esteroide sintético, isoxazol, derivado de la 17-etiniltestosterona, que tiene dos mecanismos de acción. Por un lado se une a la globulina transportadora de hormonas sexuales y por otro lado se une a receptores de progesterona, andrógenos y glucocorticoides. La dosis habitual es de 400 a 800 miligramos día y se utiliza con un periodo mínimo entre 3 a 7 meses.
Tiene efectos colaterales como son la depresión y la labilidad emocional, y tiene una importante acción androgénica al unirse a esta globulina transportadora de hormonas sexuales, con lo cual aumenta la testosterona libre y suele producir entre los efectos adversos hirsutismo, acné, voz grave, seborrea, edema, aumento de peso, reducción del colesterol HDL y elevación del LDL. Está contraindicado en las pacientes obesas, hipertensas y las pacientes con dislipemia. Lo vuelvo a repetir, el danazol era un tratamiento médico clásico de la endometriosis que ha caído en desuso actualmente. Tenemos por otro lado los agonistas de la hormona liberadora gonotrofina de GnRH, que la principal acción es que inducen un hipogonadismo. Son péptidos derivados de la hormona GnRH natural, al cual se le ha sustituido uno o varios aminoácidos. Su acción se basa en la unión a receptores específicos de la membrana celular, estimulándolos y no inhibiéndolos. En principio, estimulan inicialmente un aumento en la liberación de las gonotrofinas de FSH y LH, pero como el análogo es sintético y es más resistente a la degradación enzimática, permanecen más tiempo en el receptor y terminan anulándolo y disminuyen luego la producción hormonal de las gonadotrofinas. Se utilizan por medio de spray nasal, los componentes del buserelin y el buserelin y nafarelin, o la inyección mensual, que es el leuprolide. Lo que más accesible tenemos para la utilización en las pacientes con endometriosis es la inyección mensual de leuprolide. Esa es la que se utiliza en Argentina. Recuerden, es el acetato de leuprolide, la dosis es de 3,75 miligramos. Esto sí lo utilizamos, se aplica en forma intramuscular mensualmente durante un periodo de 6 meses y se inicia en el posmestro inmediato. Esa es la forma de aplicación. Tiene efectos colaterales que tenemos que advertirles a las pacientes, ya que produce síntomas menopáusicos. El tratamiento prolongado con estos agonistas produce alteraciones en el metabolismo del calcio, con posibilidad de osteopenia y osteoporosis. La pérdida en la densidad mineral ósea revierte en forma parcial o total cuando se finaliza el tratamiento. Para prevenir osteoporosis sin reactivar la endometriosis, se puede utilizar en forma concomitante estrógenos a bajas dosis. Bien, vamos a pasar al tratamiento de elección, que son los gestágenos para el tratamiento de la endometriosis. Tenemos en la clasificación clásica los gestágenos, tenemos los naturales, progesterona natural y caprato 17 hidroxiprogesterona, y los sintéticos, los relacionados con la progesterona y los relacionados con la testosterona. Entre la clasificación de los progestágenos sintéticos, que es lo que dijimos recién, los relacionados con progesterona, está remarcado lo que más utilizado, que es los relacionados, que lo pueden ver en el sector inferior de la diapo. Tenemos los relacionados con la espironolactona, la drospirenona. Estos son los que usamos en la práctica habitual, y los que están relacionados con la testosterona tenemos la familia de los gonanos, el desorgestrel, levonorgestrel y gestodeno, con 17-etinilestradiol, y sin 17-etinilestradiol el dienogés en una fórmula solita de dienogés. Las ventajas de la utilización de gestágenos para el tratamiento de la endometriosis son la buena tolerancia, el bajo costo y la posibilidad de tratamientos prolongados.
Las desventajas que presentan los gestágenos son que pueden producir sangrados intermenstruales, pueden tener efectos colaterales por la vía oral, con alteraciones sobre todo en el perfil lipídico. Con respecto, continuamos con los gestágenos para el tratamiento de la endometriosis. Tenemos un gestágeno que se utiliza bastante, es el acetato de medroxiprogesterona. Los nombres comerciales tenemos Depo-Provera, Provera o Farnutale. Tiene buenos resultados en lo que es el dolor pelviano y la dismenorrea, y puede presentar efectos colaterales frecuentes como la hemorragia abundante, anovulación prolongada, puede dar aumento de peso. La forma de administración de depósito, tenemos Depo-Provera intramuscular, 100 miligramos por semana. Bien. Otro de los progestágenos que se utiliza para el tratamiento de la endometriosis es el Desorgestrel. El Desorgestrel puede venir en su fórmula como fórmula única en el comprimido, único componente, o asociado a etinilestradiol, como es en el caso de la marca comercial Mercilon, o si está como único componente, la fórmula, el nombre comercial puede ser Camellia, Carmine o Pink, que suelen ser, los conocemos porque son anticonceptivos que se utilizan comúnmente para el periodo de la lactancia. Y esto, la ventaja que tiene es que son accesibles desde el punto de vista económico para la paciente. En este caso, al ser gestágenos que es en la fórmula, son únicos en la fórmula farmacéutica, entonces son útiles también para el tratamiento de endometriosis. Produce el Desorgestrel, tiene una notable mejoría en el tratamiento de la dismenorrea y tiene una buena tolerancia con escasos efectos adversos. La fórmula comercial es un comprimido, 75 microgramos por día y por 28 comprimidos. El otro gestágeno que se utiliza para el tratamiento de endometriosis es el Dienogest. Las fórmulas comerciales son, los nombres, quiero decir, comerciales son Desiree y Benice, los más conocidos, y estos son gestágenos de última generación, están disponibles en las farmacias. La experiencia ha tenido buenas respuestas objetivas para el tratamiento de endometriosis y tienen escasos efectos adversos. También la dosis en la cual se administra son 2 miligramos diarios en forma continua también. Bien. Con respecto a otro gestágeno que se utiliza es el Levonorgestrel, tiene un gran efecto progestacional sobre el tejido endometrial, tiene una buena tolerancia y está comprobada la mejoría de la sintomatología en la endometriosis y tiene la posibilidad de tratamientos prolongados. En realidad, la fórmula del Microlut o el Norgestrel no están tan comercializados actualmente, pero sí no quería dejar de nombrar el Levonorgestrel porque forma parte del dispositivo intrauterino que viene con Levonorgestrel en la composición del dispositivo y se libera una dosis de 20 microgramos por día. El dispositivo intrauterino es el conocido DIU Mirena, que es de elección para numerosas patologías, incluyendo la endometriosis. Por todo esto que les comenté, tiene gran efecto progestacional, tiene acción local, se libera dosis de 20 microgramos por día y reduce
el volumen del sangrado menstrual, reduce los periodos, la duración de los periodos del ciclo menstrual en las pacientes, mejora toda la sintomatología y ha entrado últimamente, hace poquitos meses, en lo que es el plan médico obligatorio, por ende se ha convertido en un tratamiento más accesible para las pacientes y es una buena opción para el tratamiento de endometriosis, ya que libera a la paciente del consumo de un comprimido diario vía oral y es un dispositivo intrauterino que prácticamente dura 4 años, en los cuales la paciente tiene notables beneficios. Bien, por último vamos a hablar de un gestágeno de última generación que es la drospirenona, dosis de 3 miligramos, que viene asociada a etinilestradiol 0,02 microgramos y que es la fórmula que se presenta en los anticonceptivos orales que son comúnmente conocidos y utilizados. Es un análogo, la drospirenona, de la espironolactona. Tiene actividad antimineralocorticoide y antiandrogénica, reduce los dolores y el sangrado en las pacientes con endometriosis. Dijimos que la dosis que viene asociada en los comprimidos activos es de 3 miligramos, asociada a etinilestradiol 0,02 microgramos, siendo los anticonceptivos orales los comúnmente utilizados 21 comprimidos activos y 7 comprimidos placebo. Tenemos que recalcar que al momento de indicar un tratamiento para las pacientes con endometriosis, de elección son los anticonceptivos orales y a su vez tendríamos que tener en cuenta las fórmulas que vienen comerciales de 24 comprimidos activos y 4 solo únicos de placebo. Esta formulación de 24 más 4 permite reducir los días de duración del periodo menstrual y también el volumen del sangrado menstrual. Esto aporta notables beneficios para la paciente con endometriosis. Entonces, tenemos de elección los anticonceptivos orales, en resumen, con drospirenona 3 miligramos, asociado a etinilestradiol 0,02 miligramos y de preferencia las formulaciones que son de 24 comprimidos con 4 únicos de placebo. Por último, antes de llegar a las conclusiones del tratamiento de la endometriosis, vamos a hablar un poquito del tema de las técnicas descritas para el tratamiento de endometriomas ováricos, donde persiste cierto debate en cuanto al tratamiento, que en realidad ya vamos a llegar a cuál es la conclusión del mejor tratamiento indicado para estos casos. Tenemos entre las técnicas que se describen, tenemos la quistectomía, la cual entonces la extracción del quiste completo del endometrioma puede arrastrar tejido ovárico con la consecuente disminución de la reserva ovárica. Otras de las técnicas es realizar la apertura y el drenaje, que es asociado a tasa elevada de recidiva del endometrioma. La apertura, el drenaje asociado a un tratamiento médico, apertura de drenaje y destrucción por coagulación del foco del tejido endometriósico, sería la cápsula que queda en el ovario, o solamente punción y aspiración del endometrioma. La discusión que se establece con respecto al tratamiento del endometrioma es si al realizar la cirugía se produce el daño del tejido ovárico.
versus hacer la punción drenaje, pero con mayor riesgo de recidiva. Bien, hay diversos estudios, entonces comparando la cirugía, la quistectomía versus entonces el drenaje de los endometriomas, y en todos ellos, bueno, las tasas de recurrencia siempre se compara con la dispareunia, los otros síntomas de menorrea, dolor pelviano, y siempre la quistectomía se ha demostrado que es mejor que las técnicas ablativas, y también porque tiene una mejor tasa de embarazo y menor tasa de recurrencia del endometrioma. La reputación de la cirugía es que cuando se realiza la quistectomía, esta cirugía del quiste endometriósico altera la capacidad reproductiva de ese ovario, porque en la cirugía arrastra o destruye parénquima ovárico, de paréntesis normal, que circunda el endometrioma. Entonces es muy importante la técnica quirúrgica que se utiliza, y esto puede tener influencia sobre la funcionalidad del parénquima ovárico circundante, y nos va a determinar en definitiva cuál va a ser la respuesta ovárica a una fertilización asistida, que es lo que nos va a interesar en la paciente, o sea, la tasa de embarazo en definitiva que va a tener posterior al tratamiento quirúrgico. Hay varios estudios publicados. Un estudio publicado por la Fertility and Sterility comparó pacientes sometidas, estableció dos grupos de pacientes de estudio. Uno era un grupo de pacientes tenían endometriomas y habían sido sometidas a quistectomía laparoscópica y luego realizaron FIB. Y se buscó otro grupo de pacientes de edad similar en el mismo año que realizaron FIB, pero por otro factor, una obstrucción tubaria bilateral. Y la conclusión que llegaron, que eran las pacientes con endometriomas requerían más dosis de medicación. Sin embargo, el resto de los parámetros evaluados no tuvieron diferencias significativas. Por último, les quiero mostrar un estudio que fue un estudio muy sencillo de realizar y que en realidad aportó no grandes conocimientos, pero aportó unos tips muy interesantes en cuanto a los endometriomas, que luego se fueron con los años comprobando. Lo que se buscó estudiar el parénquima ovárico, sobre todo la funcionalidad de ese parénquima ovárico adyacente a tumores benignos de ovario. Entonces, sobre todo que se realizó la comparación del patrón folicular de parénquimas ováricos adyacentes a tumores de ovario benignos, tumores quísticos. Entonces, ¿cuáles fueron los resultados? Tuvieron en cuenta en ovarios con tumores quísticos benignos, teratomas, cistoadenomas y endometriomas. Tomaron muestras del parénquima circundante o adyacente a estos tumores quísticos benignos y analizaron el patrón histológico normal en porcentajes y el número de folículos primordiales. Encontraron que el tejido que circunda el teratoma en un 92% tiene un patrón histológico normal, en el cistoadenoma en un 77% tiene un patrón histológico normal, y en el endometrioma solo el 19% tiene un patrón histológico normal. También compararon el patrón vascular del tejido ovárico adyacente a estos distintos tumores quísticos ováricos y encontraron que en el teratoma dermoide el patrón vascular del tejido ovárico adyacente en un 84% es normal, en el cistoadenoma un 78%, pero en el endometrioma solo en el 22% el patrón vascular es normal. Entonces, como resultado, demostraron que la histología muestra que el parénquima ovárico adyacente a la cápsula de un endometrioma se encuentra dañado.
porque tiene un estroma fibroide, los folículos están englobados por la fibrosis del estroma, tienen menor concentración de folículos y los vasos son de calibre reducido. Entonces, la teoría que tenían es que existe una alteración en la histología ovárica adyacente al endometrioma que genera un compromiso en la vascularización y la oxigenación. Por lo tanto, hay alteración en la estructura del parénquima ovárico. En conclusión, el tratamiento del endometrioma debe apuntar a la destrucción de la mayor masa de endometrioma posible, pero siempre evaluando costo-beneficio para la paciente. La quistectomía laparoscópica ha demostrado presentar menor recurrencia de síntomas y mejores resultados posteriores de embarazo espontáneo cuando se la compara con el drenaje y la coagulación del quiste. Una quistectomía correctamente realizada a través de un plano adecuado, con maniobras romas y suaves, arrastra el mínimo parénquima ovárico. Se cree que, igualmente, de todas formas, una mínima cantidad de tejido ovárico arrastrado no va a tener características de tejido ovárico normal, como les mostré en el estudio. Y bueno, con respecto a la recidiva, siempre hay que evaluar el parénquima restante y el tamaño. Generalmente, cuando hay una recidiva, antes de los 3 centímetros del tamaño del endometrioma, no está indicado reoperar a la paciente. La tasa de recurrencia que tenemos en la endometriosis posterior al tratamiento médico quirúrgico es a los 5 años. Cuando es una endometriosis mínima es del 36,9%, si es una enfermedad moderada el 47%, ahora si es una endometriosis estadio 4 o enfermedad severa es casi el 75% de recidiva a los 5 años. Y la recurrencia del dolor en las pacientes tratadas por laparoscopía solamente se vio que el síntoma continuó en muchos casos y reapareció a los 6 meses. Por eso es importante el tratamiento combinado, o sea, el tratamiento quirúrgico por laparoscopía asociado o combinado con el tratamiento médico posterior para prevenir la recidiva o la recurrencia de la enfermedad. Bueno, muchas gracias por su atención.